Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar la exposición de la segunda parte de la clase número 2. Como lo habíamos adelantado, en esta parte de la exposición vamos a revisar de manera sintética tres conceptos: el concepto de profesiones, el concepto de competencias laborales y el concepto de trayectorias laborales. El primero de estos conceptos es el de profesiones, que constituye un concepto polisémico. Eh, Hay distintos modos de entender las profesiones, como un oficio, como un trabajo, como un grupo de actividades vinculadas a un campo de saber específico. Aquí hay un concepto genérico que es elaborado por el autor Fernando Pérez, que de alguna manera sintetiza algunos de los componentes centrales que tienen gran parte de las definiciones de profesiones. ¿Sí? La idea de que una profesión es una ocupación, un trabajo que monopoliza, que nuclea una serie de actividades privadas sobre la base de un gran acervo de conocimientos abstractos. Es decir, hay una particularidad de las profesiones que está determinado por la existencia de una serie de conocimientos que delimita ciertas actividades que se pueden realizar dentro de una ocupación. Es decir, que permite que quienes desempeñan esas actividades tengan una libertad de acción, aunque también tiene importantes consecuencias sociales. La cuestión de los saberes es central en el concepto de profesiones y en el proceso de profesionalización. En este gráfico vemos una secuencia procesual de cómo desde el sistema educativo, desde las instituciones del sistema educativo, se seleccionan determinados saberes del mundo social a partir del cual se elaboran, se diseñan planes educativos, y a quienes transitan por estas experiencias y logran cumplir con instancias de evaluación se los certifica a partir de títulos o credenciales. ¿Sí? De modo tal que el sistema educativo es una institución muy importante en la configuración del proceso de profesionalización. Pero fíjense que desde una mirada clásica de las profesiones, el proceso de profesionalización se completa con la participación de los grupos profesionales, ¿sí? Por ejemplo, los consejos profesionales, los colegios profesionales, las asociaciones profesionales, como grupos que se ocupan de regularizar y monopolizar el acceso a determinados tipos de ocupaciones. Como todos los campos analíticos, dentro de la sociología, específicamente la sociología de las profesiones, también muestra una evolución en los modos de comprender los procesos de configuración y de evolución de las profesiones. Hay una autora argentina, una socióloga, Marta Panaya, que en un interesante texto hace una revisión de los aportes más recientes de distintos autores europeos y latinoamericanos que analizan las profesiones, y puntualiza una serie de cuestiones interesantes para pensar las profesiones en la actualidad, tomando los aportes más recientes de este campo. Primero, una idea importante es que las profesiones son estructuras dinámicas, ¿sí? Que uno las puede pensar como formas históricas de organización social, de
categorización, de clasificación de las actividades que son construidas y asumidas por determinados grupos profesionales. Ahora bien, no hay profesiones estables, todas tienen procesos de estructuración y de desestructuración. Hay procesos históricos, contextos culturales, jurídicos, políticos que van a intervenir en esta dinámica. Otra idea muy importante tiene que ver con la cuestión territorial. Cuando uno realiza un análisis de las profesiones, no puede separarlo del medio donde esta profesión es practicada. Las particularidades de cada territorio le imprimen ciertos rasgos particulares al modo en que se configura y que se desarrolla una profesión. Otra idea importante tiene que ver con las prácticas profesionales, es decir, con las actividades que hacen los profesionales de un campo determinado. Y aquí lo que se identifica, por ejemplo, desde la sociología de las profesiones, es que existen distintas jerarquías de las prácticas profesionales. Por ejemplo, hay una variación en el prestigio de las prácticas. Hay prácticas que valen más que otras de acuerdo, por ejemplo, al nivel de ingreso o a la institución donde esa práctica se realice. Otra distinción bastante generalizada tiene que ver con el tipo de demanda que tienen ciertas prácticas en el ámbito social y productivo. Y ahí hay una clasificación entre prácticas dominantes, emergentes y decadentes. Esta es una tipología que se construye en función, como antes dijimos, de qué es lo que se demanda en cada momento particular. Se entiende como prácticas profesionales dominantes a aquellas que son las que tienen mayor demanda en un momento histórico y en un territorio determinado. Por lo tanto, son las que dominan el campo, son aquellas que tienen mayor valor y mayor grado de legitimación en un momento histórico particular dentro de esa profesión. Las emergentes, en cambio, son aquellos tipos de prácticas que se reconocen como actividades vinculadas a una profesión, pero que recién están apareciendo, recién están surgiendo. No llegan al estatus de dominantes. Uno podría pensar que aparecen como aquellas actividades que tibiamente, tímidamente se empiezan a asociar como actividades propias de una profesión. Y una tercera categoría de la tipología son las prácticas decadentes, que son aquellas que en algún momento fueron prácticas dominantes, pero perdieron vigencia. Ya no se ejercitan, ya no se demandan, ya no se practican por múltiples motivos, porque el problema, porque hay determinados problemas sociales que desaparecieron, por lo tanto no requiere de intervención profesional, porque había determinadas actividades que se realizaban y ahora están reemplazadas por la tecnología, porque se modificaron los procesos y hay ciertas acciones que ya tampoco se realizan. ¿Sí? Lo importante acá es entender este juego entre en cómo van variando las prácticas profesionales históricamente y cómo detrás de esta tipología lo que aparece con claridad es la idea de que las prácticas profesionales son dinámicas, que aquellas prácticas que en algún momento pueden ser emergentes, luego pueden transformarse en dominantes y en decadentes y viceversa. Entonces, otra idea importante es que la profesión no es homogénea, no está unificada. Uno puede ver dentro de una misma profesión distintos fragmentos o segmentos
que tienen algunos aspectos comunes, pero que a su vez se diferencian entre ellos y en ocasiones compiten entre ellos dentro de un mismo campo profesional. Por lo tanto, desde las perspectivas más recientes de la sociología de las profesiones, la profesión es entendida como una construcción, como algo que va elaborándose a partir de las instituciones, de distintos tipos de instituciones, de las instituciones de formación, pero también de las instituciones que gestionan la actividad profesional, por ejemplo los consejos o los colegios profesionales. Pero que también en la construcción de estas profesiones intervienen los sujetos, los individuos, a partir de sus trayectorias, de los caminos que van construyendo, de las biografías que van elaborando, donde también construyen identidades profesionales que incluyen una dimensión social como personal. El otro concepto que traemos en esta segunda parte de la clase tiene que ver con el concepto de competencias laborales. El concepto de competencia es también un concepto que está muy instalado dentro del sentido común, que uno rápidamente lo asocia a la idea de saberes. Y efectivamente esa asociación es correcta. Ahora bien, indaguemos un poco cuál es el origen específicamente del concepto de competencias laborales. Para esto hay una autora, Lucy Tanguy, que va justamente a ver distintas denominaciones del concepto de competencias laborales y va a mostrar cómo significa un cambio conceptual en el mundo del trabajo en el que se pasa del concepto de calificaciones al concepto de competencias. Lo que esta autora y muchos autores quieren marcar es que el concepto de competencias no constituye una categoría neutral ni natural, sino que surge en un momento sociohistórico particular. Y esta autora lo plantea porque justamente lo que va a marcar es que muchas veces la idea del concepto de competencias se lo piensa con una ausencia de debate sobre su genealogía, pensándolo solamente en una dimensión técnica y desconociendo que detrás del surgimiento de este concepto, el de competencias laborales, hay procesos políticos que dan origen y que es importante recuperarlos y revisarlos. De hecho, el concepto de competencias surge justamente en un contexto de cambios en el trabajo, en el mercado laboral y en los tipos de políticas de empleo, en el contexto que describimos en la primera parte de esta clase número 2, ¿sí? En un marco, en un contexto de globalización, de procesos de desregulación, de procesos de liberalización de la economía, de un retorno del neoliberalismo en el plano político y económico, donde además se da una producción de un proceso de incorporación de tecnología y empieza a generarse mayores niveles de desempleo. Entonces, es en este marco en el que surge el concepto de competencias y se origina con un sentido economicista utilitario en el mundo del trabajo. De hecho, esta autora va a identificar como el momento donde se empieza a discutir y donde se elabora el concepto de competencias laborales es justamente en Francia, en el marco de un acuerdo que se firma entre un grupo de empresas siderúrgicas y mineras y organizaciones sindicales, entre las áreas de recursos humanos con los referentes de estas organizaciones sindicales. Y justamente en ese acuerdo lo que se
establece, lo que se acuerda, lo que se pauta, es la idea de empezar a evaluar el desempeño de los trabajadores de otra manera, no en función de los puestos disponibles, sino en función de las competencias que tenía cada uno de estos individuos. Esta revisión se da en un contexto en el que hay restringidas posibilidades de movilidad laboral, tanto de incorporarse a puestos de trabajo como de desarrollar carreras y mantener la estabilidad dentro de una organización, en un contexto de achicamiento, de restricción y de búsqueda de mayor flexibilidad en el trabajo por parte del sector del capital. Entonces fíjense que cuando se incorpora el concepto de competencia, bueno, hay distintas definiciones, distintas conceptualizaciones de lo que son las competencias laborales, pero tienen en todos los casos un punto en común. Veamos una de ellas. Por ejemplo, acá se habla de que las competencias son repertorios de comportamientos observables en la realidad cotidiana del trabajo, poniendo en práctica de manera integrada aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos. Acá hay otra definición de María Antonia Galar y Claudia Jacinto, y podríamos seguir revisando conceptualizaciones, pero vamos a detenernos en la primera y en algunas cuestiones que se reiteran en otras definiciones. La primera de ellas es que la idea de competencia alude a un conjunto de saberes integrados, saberes múltiples, no solo conocimientos, sino también aptitudes, rasgos de personalidad. Esa es una idea importante, central del concepto de competencia. Y la otra tiene que ver con el hecho de que estos saberes integrados solo se pueden observar en la práctica, en la realidad cotidiana. Se ponen en juego, como aparece en esta otra definición, en situaciones de trabajo específicas. Por ejemplo, el momento del egreso de una carrera universitaria donde la persona o el graduado o graduada incorpora todos estos saberes, sino que la idea misma de competencia supone que muchos de esos saberes van variando, lógicamente por la dinámica que tiene el mundo del trabajo y por el hecho mismo de que parte de esos saberes se aprenden en el mundo del trabajo, el aprendizaje también tiene que ser pensado como algo a lo largo de toda la vida profesional, como un continuo, no como algo que se da solo en un momento. Volviendo a la diferenciación entre calificaciones y competencias, lo que esta autora Lucy Tanguy quiere marcar es que el concepto de competencia va a marcar un cambio muy importante en el modo de clasificar a los individuos y a las carreras, ¿sí? Antes hablaba de calificaciones profesionales que reunían a un grupo de conocimientos necesarios para determinadas categorías socioprofesionales, ¿sí? Estamos hablando de definiciones que se elaboraban de manera colectiva y conjunta con los sindicatos. También el concepto de competencias laborales va a generar modificaciones en los procesos de selección y de evaluación, así como en las negociaciones por los salarios. ¿Por qué? Esto que decíamos antes. Mientras que las calificaciones socioprofesionales, como antes se las llamaba, eran definidas comúnmente por rama o por sector de actividad, con participación de los sindicatos, en las cuales se pautaban determinadas calificaciones para determinadas categorías ocupacionales.
La competencia, que es lo que se requiere en términos de saberes y en términos de desempeño, se definen y negocian a nivel de empresa, es decir, el individuo con su empleador. No hay un colectivo que se ocupe de negociar, de mediar, de definir colectivamente. La idea de a igual puesto, a igual salario va a cambiar por a cada quien según sus competencias. Por lo tanto, también la distribución del salario va a estar más individualizada. Van a haber estrategias a partir de las cuales desempeño más elevado en función de del tipo de competencia que desarrolla un individuo va a poder cobrar más que otro, y esto no necesariamente va a estar atado al puesto de trabajo. La otra cuestión importante que antes vimos es que la noción de competencia en el mundo del trabajo está a mitad de camino entre los saberes como más conceptuales, y habilidades mucho más concretas. Por lo tanto, el desarrollo, los aprendizajes en términos de competencias requieren de un acuerdo de colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, ¿sí? Porque justamente lo que antes decíamos, requiere que estos saberes se adquieran en trayectorias combinadas, en parte dentro de la educación formal, pero en parte a partir de situaciones de aprendizaje en el trabajo y eventualmente en instituciones de formación no formales, en cursos, capacitaciones, es decir, instancias que no necesariamente estén incorporadas dentro de los trayectos del sistema educativo formal. Hay muchas clasificaciones de las competencias laborales. Acá hay algunas de las más conocidas. Por ejemplo, estas autoras clasifican a las competencias laborales en 4: competencias básicas, técnicas, intelectuales y comportamentales, aunque hay tantas clasificaciones como autores dentro de este tema. Otra clasificación es aquella que analiza y determina competencias específicas para los profesionales, para aquellos que se gradúan en la educación superior. A nivel internacional se viene trabajando esto hace bastante más tiempo. En América Latina y Argentina es más reciente, es más novedoso, aunque hay mucha inversión por parte de programas internacionales en incorporar el enfoque de competencias dentro de la educación superior. Y acá aparece una clasificación de las competencias en la educación superior, de las competencias profesionales. Tomé en este caso un trabajo de autores acá de la UNE, de la carrera de Ciencias Económicas, de una ponencia presentada en el 2011, derivado de un trabajo de investigación en el que participan Odriozola, Bondar, Yanda y Martínez, un equipo de investigación que analiza justamente la cuestión de las competencias profesionales en los graduados de la licenciatura en Administración de la UNE. Y toman esta clasificación en competencias genéricas, competencias transversales y competencias específicas dentro de ese campo profesional. Aunque hay algunas otras clasificaciones. El concepto de competencias profesionales se viene trabajando, como decíamos antes, cada vez más en el nivel superior. En el caso de la universidad, en la UNE específicamente, la Facultad de Medicina está trabajando
fuertemente en la formación por competencias, por ejemplo, es un caso. Claro que esto requiere modificaciones significativas, tanto en los diseños curriculares como en las prácticas eh, pedagógicas dentro de las instituciones, por eso se va trabajando de manera muy procesual, de manera progresiva. No todas tienen un diseño curricular, todas las carreras universitarias que siguen este enfoque de las competencias. Bien, y por último, mencionar algunas cuestiones importantes del concepto de trayectorias laborales. El concepto de trayectoria en esta discusión que venimos dando sobre los cambios en el mundo del trabajo y el impacto que esto tiene en las demandas en materia de educación y trabajo a las instituciones de educación y de formación, el concepto de trayectorias laborales es un concepto interesante, un concepto potente. Los estudios, ¿por qué? Porque los estudios sobre las trayectorias constituyen una opción metodológica, un modo, una estrategia de estudio que nos permite conocer cuáles son los recorridos laborales que desarrollan los individuos en el mercado de trabajo. ¿Sí? Hay muchos enfoques, disciplinas desde donde pensar los estudios de las trayectorias laborales, los objetos que se recortan, las finalidades que tienen estos estudios. Es bien diverso. Acá hay un concepto vinculado a lo que antes decíamos. El término de trayectoria se refiere en el ámbito de la educación y del trabajo a las distintas etapas que vive un individuo, por las que transita un individuo después de terminar su formación en un campo profesional o cuando se inserta en una actividad laboral, en cuanto a lo profesional, a lo laboral, económico y social. Muchas utilidades que nos permiten conocer en qué están trabajando, cuáles son los recorridos, cuáles son las demandas y cómo van variando esas demandas en términos de educación y de formación, pero también nos permiten conocer cuáles son las características efectivas en las que se están desarrollando ciertas prácticas profesionales. Con respecto a la cuestión metodológica, el análisis y caracterización de las trayectorias siempre requiere hacer una retrospección, es decir, reconstruir ciertos itinerarios o recorridos que van realizando los sujetos. ¿Sí? Puede ser a partir de un diseño cuantitativo, a partir de cuestionarios, encuestas, a partir de enfoques o de diseños estrictamente cualitativos, por ejemplo, con la técnica de entrevistas a partir de las historias de vida desde el enfoque biográfico o a través de diseños mixtos. Cada vez más los estudios de trayectorias laborales que constituyen un campo analítico específico, si se quiere, de la sociología del trabajo, empieza a ser utilizado dentro de las instituciones de formación y también dentro de las instituciones educativas de nivel superior. Cada vez más se nos pide a las universidades, a los institutos técnicos, a los institutos de formación superior, poder construir dispositivos a partir de los cuales las instituciones puedan tener información de las trayectorias laborales que construyen sus graduados una vez que egresan, como un soporte informativo para mejorar los diseños curriculares y para mejorar las prácticas que se dan al interior de estas instituciones. Para completar, un ejemplo de un dispositivo de este tipo que se viene trabajando de manera continua, sistemática, muy seria
que los invito a recorrer, a googlear y a conocer algunas producciones, pero también las características que tiene este tipo de estudio es lo que se conoce como laboratorio MIG dentro de las UTN, las Universidades Tecnológicas Nacionales. Ustedes saben que la UTN tiene sede en distintas localidades del país. En el caso de Chaco está la Facultad Regional Resistencia, y ellos tienen elaborado un dispositivo que justamente se ocupan de hacer un monitoreo de la inserción de sus graduados. Y bueno, vienen trabajando en esto hace tiempo, tienen publicaciones y tienen un desarrollo muy interesante, por ejemplo, en el seguimiento de los procesos de inserción de los ingenieros, a partir de un diseño de investigación mixto, combinado con, con encuestas, con entrevistas, pero también con entrevistas a empresarios del medio, donde de alguna manera van construyendo información que permite reconstruir estas trayectorias y poder tener información para analizar las prácticas profesionales y la evolución de la profesión en el medio. Bien, con esto cerramos la segunda parte de la exposición de la clase número 2.